Y pasamos a un artículo de examen, es el 386. Este artículo nos dice que si el procesado está detenido, recibe la primera declaración dentro de las 24 horas siguientes a la detención y podrá prorrogarse la detención por 48 horas más. En total son 72 horas. Ahora bien, 72 de máximo, ¿vale? Si resulta que son bandas organizadas, después de esas 72 horas podrá prorrogarse 48 horas más de máximo también. Y al procesado se le preguntan directamente y claramente las preguntas, nada de coacción ni amenazas. Cuando se trata de delitos de falsificación, puede ser que al procesado se le haga escribir en diferentes tamaños y firmar sucesivamente. Posteriormente, un perito en caligrafía hará el estudio procedente para determinar si es o no el procesado el culpable. A esa prueba se le llama el cuerpo de escritura. Es importante. Posteriormente, si por lo que sea el procesado no entiende el idioma o es sordomudo, el LAG procederá a ponerle a un intérprete o un traductor. Todas las personas que están allí firmarán y dará fe el LAG de ese escrito que ha hecho. Cuando el imputado es una persona jurídica, una empresa, se le toma declaración al representante asistido de un abogado. Ahora bien, si éste no asiste, se entiende que se acoge a su derecho de no declarar. Y ahora ya estamos en la declaración de testigos, la LECRIM, a partir del artículo 410. Te dice que todos los que residan en el término español, da igual, todos, nacionales o extranjeros, estamos obligados a declarar, asistir y declarar. Bueno, hay una excepción por si estás impedido, no estás obligado a ir, porque van a donde tú estás, sea un hospital, sea tu casa, donde sea. Luego la ley te sigue diciendo que hay una excepción. Los que no están obligados ni a ir ni a declarar son el rey, la reina, sus respectivos consortes, el príncipe heredero y los regentes del reino, que son, los diplomados, los diplomáticos son los que están en embajadas y cosas de estos. Ya lo veremos más adelante. Te dice también la ley que, así que estamos los obligados a declarar y a ir, los que no están obligados a ir ni a declarar, pero pueden hacerlo, los que están exentos de declarar, que son los agentes diplomáticos acreditados en España, ni cónsules ni embajadores. Vamos, que ellos no, si no quieren, no pasa nada. Ni los trabajadores de la embajada, los técnicos administrativos o de servicios de las misiones diplomáticas, ni tampoco sus familiares. Todos esos están exentos. No van a declarar si no quieren. Los trabajadores de embajadas están exentos, todos exentos. Es como que tienen una inmunidad para declarar. Declarar, pero por escrito, sin necesidad de ir, que son los aforados que voy a decir seguidamente. Son la mayoría presidentes. Está el presidente y los demás miembros del gobierno, los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado, los presidentes de las comunidades autónomas. Y viene otra tandada de otro tipo de grupo. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que tienen la opción de declarar mediante escrito o verbalmente en su despacho o en el domicilio. Y los siguientes están exentos también de concurrir al llamamiento del juez, o sea, de
ir, están exentos, pero no de declarar también, y ya lo pueden hacer verbalmente desde su despacho o desde su domicilio, los diputados o senadores, los magistrados del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los fiscales de sala del Tribunal Supremo, el defensor del pueblo, las autoridades judiciales de categoría superior a la que recibiere la declaración, presidentes de asambleas legislativas de las comunidades autónomas, presidentes de los consejeros permanentes del Consejo de Estado, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, los secretarios de Estado, subsecretarios y asimilados, delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla los gobernadores civiles y los delegados de Hacienda. Los gobernadores civiles son subdelegados del Gobierno en las comunidades autónomas o en las provincias. Pues todos ellos pueden declarar tanto escrito como oral y están exentos de ir. Me recuerda un poco a todo el tema de los aforados, cuando estábamos hablando del Tribunal Supremo, porque la lista prácticamente es lo mismo, son los mismos. Así como en esta tandada estaban hablando de diputados y senadores, en la tandada anterior eran los presidentes del Consejo, del Congreso de los Diputados y los senadores, igual que el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y en la segunda tandada están, pues por ejemplo, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los fiscales de sala del Tribunal Supremo, los diputados y senadores, es lo que he comentado antes. O sea, que están los presidentes y los que están por debajo del presidente, que trabajan para él, los directos. Me suena mucho a los aforados del Tribunal Supremo. Así que a grosso modo hay 3 grupos. Los que no vienen ni declaran, los que no vienen y declaran por escrito, los que no vienen y va el juzgado a tu oficina o a tu domicilio para que declares verbalmente o por escrito, y los que estamos obligados, esos ya son generales, obligados a ir y a declarar. Ahora, el artículo 416 es un artículo de examen. Puede salir tanto en el test como en los supuestos prácticos. Es muy importante. Este artículo te dice que no se les obliga a declarar, pero sí a comparecer a los parientes del procesado, ascendentes y descendentes, el cónyuge, la pareja y hasta el segundo grado civil, por ejemplo, el hermano, la cuñada, los hijos, los nietos. El juez de instrucción advertirá que no tiene la obligación de declarar. Ahora bien, esto no es de aplicación cuando la víctima sea un menor o un discapacitado, por ejemplo, o cuando por edad o falta de entendimiento el testigo no comprenda lo que le están diciendo. En estos casos se le puede tomar declaración y luego un perito tipo médico podrá determinar si esa declaración es apta o no, dependiendo de lo que haya determinado en función de las capacidades de la persona, lo que haya observado. Y luego, si además de testigo eres demandante, pues ahí sí o sí te toca obligatoriamente que declarar. Luego, por otro lado, los que no están obligados son los abogados del procesado. Imagínate tú, le has confesado si lo has hecho o no, no estás obligado. Y si hay varios procesados y uno de ellos, por ejemplo, es tu familia, puedes con respecto a los demás procesados, pero te libras con respecto a ese familiar si no quieres decir nada de él, excepto si estás implicándole al declarar con respecto a los otros. Tampoco están obligados a declarar los traductores o intérpretes que estén realizando un trabajo con respecto al procesado y su abogado. Tienen la misma función que el abogado del procesado. Por otro lado, hay otros personajes que tampoco pueden declarar, como los eclesiásticos y ministros de culto,
sobre los hechos revelados en el ejercicio de sus funciones. Esto es el secreto de confesión. Los funcionarios públicos, civiles o militares en operativa secreta. Por ejemplo, un policía secreta que esté realizando un trabajo determinado, pues pasa cualquier cosa y no puede declarar, porque era una operativa secreta. Y por último, estamos en el sumario 1882. Esta última frase es un poco controvertida, pero si sale en el examen hay que ponerlo así. Te dice el último párrafo del artículo 417 que no están obligados a declarar los incapacitados física o moralmente. O sea, si tienes una pierna rota, incapacitado física o moralmente. Moralmente entiendo que se refiere a la moralidad, vas pensando y puede ser psicológicamente, pero incapacitados física. Y luego el artículo 419 te dice que el físicamente impedido, el juez se constituirá en su domicilio. ¿Cómo te comes esto? Pues entonces quiero entender que en el 417, cuando dice incapacitados física o moralmente, quiero entender que física o moralmente podría ser en conjunto psicológicamente o psiquiátricamente, porque es que si no, no se entiende. Te dice por un lado que no y por otro lado que el juez se desplaza a su domicilio. Así que hay que intentar y rezar para que este artículo no te lo pregunten. Y luego, por otra parte, te está diciendo la ley en el artículo 418 que aunque sea un familiar, sí que estás obligado a declarar en el caso de que el delito pueda atentar a la seguridad del Estado, la tranquilidad pública o vaya contra el rey o su sucesor. Aquí hay que hacer una tabla, ¿eh? Y ahora la ley en el artículo 420 nos dice, en el caso en el que estamos los que estamos obligados a declarar y a ir al juzgado correspondiente, en ese caso, si no quieres ir y no pones ninguna excusa o explicación en la que puedan determinar que tienes motivos, porque en ese caso sería videoconferencia, pero si es que no quieres ir ni te presentas, se te pone una multa de 200 a 5.000 euros. Y si persistes en el segundo llamamiento a tampoco acudir, entonces dice la ley que se te conducirá mediante, pues la policía irá a por ti para llevarte al juzgado, no detenido, se te conducirá a buenas. En ese caso, si con respecto a los agentes de la autoridad también les dices que no y que no y que no quieres ir, entonces eres perseguido por obstrucción a la justicia. O sea, ya te consideran, te abren un expediente y te consideran delincuente. Ahora bien, si el caso es que vas y estás obligado a declarar y no quieres declarar, en primer lugar te siguen poniendo la misma multa de 200 a 5.000 euros. Y si el juez, después de haberte puesto la multa, te dice, mire usted que es mucho dinero y ya tiene la multa puesta, porque en ese momento te la van a cobrar ahí. De ahí sales con esa multa y no puedes reclamarla, no. Bueno, pues en ese caso, si sigues diciendo que no quieres declarar y que no, y que no, y que no, entonces estás perseguido por desobediencia grave a la autoridad. O sea, sigues también convirtiéndote en un delincuente. Ahora bien, si la persona está lejos del juzgado a nivel nacional o en el extranjero, esta ley te habla del exhorto y del suplicatorio. Vale.
Se llama actualmente cooperación judicial cuando es a nivel nacional o cooperación internacional cuando es a nivel de internacional. Bueno, pues sería el exhorto a nivel nacional y el suplicatorio a nivel internacional. Esas son las peticiones. También te dice la ley que los testigos pueden ser citados donde fueren habidos, o sea, donde los encontramos, o en el lugar de los hechos, allí mismo. Y por otro lado, si es algo súper urgente, no se espera ni a la cédula de citación ni nada de nada. El juez puede ir al lugar donde esté el testigo para recibirle declaración. Si, por ejemplo, es un cirujano y se tiene que marchar al hospital por una urgencia, pues igual el juez va hasta allí, espera que termine la urgencia y allí mismo le toma declaración. Y luego también te dice esta ley que el juez instructor podrá habilitar a los agentes de policía para practicar diligencias de citación, tanto verbal como escritas. Eso suele hacerlo el de auxilio judicial. Suele hacerse porque son barrios conflictivos o marginales. Entonces intentan que vaya la policía para que al de auxilio no le pueda pasar en principio nada. Impone más un policía que una persona para llevar una notificación.